Cuando el demonio quiere atacar un alma, empieza por hacerla tibia. San Juan María Vianney. Buenas tardes, buenos días, en el momento que te encuentres, hermano, Dios te bendiga. Te saludo nuevamente desde el programa Laudato Deum en el espacio Querigma en la familia. Hoy me da mucha alegría compartir este tema que va en relación con el tema pasado que hablamos del ministerio de intercesión. Y hoy vamos a hablar de lo que es la estructura del ministerio de intercesión relacionado al combate espiritual. ¿Cuáles son esas partes importantes que tenemos que tener en cuenta para seguir trabajando como intercesores? ¿Cómo formar este grupo y qué puntos tenemos que tener vigilados o cuidados o darle esa formación necesaria para seguir adelante? Mi nombre es Margarita Molina y yo te saludo desde Tijuana, Baja California. Soy integrante de la comunidad Querigma en la familia y estamos ubicados en la parroquia Nuestra Señora de Loreto. Te voy a invitar que nos pongamos en oración para poder dejar que Dios obre en este tema y que el Señor nos dé esa palabra de entendimiento para entender lo que el Señor nos vaya a decir en este programa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos la presencia de la Santísima Virgen para que a través de la Madre de Dios, el Espíritu Santo pueda bajar a nuestros corazones y al entendimiento. Y invitamos a la Santísima Virgen para que a través de ella pueda llegar la palabra a nuestro corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que esta bendición llegue a nuestras familias, nuestros trabajos, a todas las personas que estamos conectados en sí para gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a hablar de la importancia del esfuerzo humano en el ministerio de intercesión. Dios pone una parte y el ser humano pone la otra parte. La semana pasada hablamos que el intercesor era esa persona que conectaba a Dios y al necesitado. Es el que hace el puente entre el cielo y la tierra. Y hoy vamos a hablar de cuál es el siguiente paso para poder cuidar lo que Dios quiere hacer a través del intercesor. Es importante entender que hay una parte humana que yo tengo que trabajar. Quise empezar con esta frase de San Juan María Vianney, este santo hombre de la humildad y de la obediencia. Me llamaba mucho la atención cuando él decía, el demonio empieza a atacar a alguien cuando se vuelve tibio. Y si nos ponemos a reflexionar, la tibieza es todo lo contrario de un alma fervorosa, de un alma que tenga ese ímpetu, esas ganas de seguir adelante. Y el Señor, a través de Santo Cura, nos pone a trabajar para poder hacer una estructura en el ministerio de intercesión. Hay una cita bíblica de San Pablo, la segunda carta de Timoteo 2, versículo 5, donde dice, ningún atleta recibe la medalla de campeón si no ha competido, según el reglamento. Voy a volver a repetir. Ningún atleta recibe la medalla de campeón si no ha competido según el reglamento. Segunda de Timoteo 2, versículo 5. Entonces San Pablo nos invita a esforzarnos como persona para poder entrar en este combate espiritual. Cuando nosotros nos encontramos con Dios y empieza ese comienzo de intercesión, ese inicio de intercesión, pues es el comienzo. Allí no llega el principio y el fin en el primer retiro que tuviste. Vas a empezar a descubrir los carismas, los dones,
Y en esta parte de lo que es la intercesión, tenemos una lucha todavía más fuerte, porque la lucha que tenemos en este trabajo pastoral de orar por las personas es una lucha contra el demonio. Pero el demonio no es nuestro único enemigo. Tenemos como enemigo la mente, nosotros mismos. Tenemos como enemigo el mundo. Hay muchos enemigos y muchos terrenos de los cuales tenemos que hablar. Entonces, el esfuerzo y la catequesis del intercesor va a abrir todas las puertas a las armas espirituales. Si yo me esfuerzo como una persona en mi humanidad para formarme como un intercesor, esa es la primera puerta donde Dios va a obrar a través de ese esfuerzo que está mirando en mí para formarme, para hacer catequesis, para poder aprender temas que tenemos que aprender, cómo manejar los sacramentales. Recuerdo que una vez en una conferencia que asistí en Paraguay, compartió el tema Monseñor Rubens, que él es miembro de la Asociación Internacional de Exorcistas, y él comentaba en ese Congreso Iberoamericano que el ser humano debería de poner su 90% de esfuerzo y la pequeña parte la pone Dios. Porque a veces nosotros pensando en un pensamiento, pues vamos a verlo muy pagano, nos encontramos con Dios, pero pensamos que Él va a hacer todo, cuando realmente así es. Pero el Señor quiere tu esfuerzo. Él quiere ver tu compromiso, tu lealtad a la iglesia, tus renuncias al mundo, tu obediencia al magisterio. Y de esa manera el Espíritu Santo empieza a trabajar y a dar la dirección a lo que Él va a hacer. Esta es la razón por lo cual la catequesis es una arma espiritual. Santo Tomás de Aquino, en su Suma Teológica, esta frase hermosa donde dice que las dos sombras de la humanidad es el pecado y la ignorancia, nos damos cuenta que una catequesis y una formación adecuada al magisterio de la iglesia es un arma espiritual. Entonces, la primera parte donde tú puedes combatir al mal y a la ignorancia, pues a través de una catequesis. Entonces, la catequesis es la primera arma espiritual que nos va a defender contra el mal, nos va a poner en práctica la acción pastoral, nos va a unir a la iglesia y nos va a hacer luchar. Aquí es donde el intercesor pone todo su esfuerzo por aprender, por asistir a clases, a talleres, por tener un director espiritual, por estar dentro de una comunidad donde haya formación unida a la iglesia. Es una riqueza invaluable estar trabajando ordenadamente como Dios nos lo indica. Tenemos muchas personajes muy grandes, llenos de sabiduría de Dios, en sacerdotes, en muchas personas donde han sido instrumentos de Dios para formar a la iglesia. Esa parte nos va a tocar a nosotros, poder encontrarnos con nosotros mismos, saber cuál es la necesidad que tengo para formarme y dónde yo debo de integrarme, ¿verdad? Nuestra comunidad en la parroquia Nuestra Señora de Loreto, que es en la cual ahorita nos reunimos como intercesores, damos formación a través de los grupos que tenemos en el Ministerio de Intercesión, y también formamos parte del grupo de la Pastoral de la Consolación, donde también se practican exorcismos y también ahí tenemos que recibir formación. Entonces no podemos dar por hecho que ya está todo hecho en un encuentro con Dios. La parte más importante, que es la primera puerta que se abre a un arma espiritual que Dios nos puede otorgar, es a través de la sabiduría en la catequesis. Entonces te voy a dar algunos puntos importantes. 5 puntos te voy a dar. El orden de cómo cuidar el ministerio que el Señor nos está dando, prestando para servicio de la humanidad y gloria de Dios.
Entonces, el primer punto es reconocernos. Yo reconozco cuál es mi debilidad y fortaleza. ¿Por qué? Porque de esa manera voy a cuidar no convertirme tibio. El tibio no le importa, ¿verdad? Como lo dice Apocalipsis, a veces estoy, a veces no. Entonces debemos de luchar contra esa primera, pues, mala acción, contra la tibieza. Entonces yo debo de reconocerme cómo soy, qué necesito estudiar, cuál es mi debilidad, cuál es mi fortaleza. El segundo punto es vigilar. Cuidar después de reconocerme todas mis debilidades. De esa manera yo no voy a poder, bueno, todos caemos en tentación, pero podemos disminuir la tentación, porque el enemigo ataca la debilidad. El demonio se va a ir sobre el lado débil, no se va a ir sobre el lado fuerte. Entonces, necesitamos ver cuál es mi debilidad. La identifico y entonces yo la cuido, ¿verdad? En mis temas, lo que comparto, a veces les digo a los intercesores, las personas que toman los temas, si yo no me conozco a mí mismo como soy, estoy perdido. Yo debo de conocerme a mí mismo cómo soy, identificar mis debilidades y trabajar en ellas. Juan Pablo II, en el año 1995, una vez dijo en una de sus homilías, el problema del dolor, acosa sobre todo a la fe y la pone a prueba. Entonces es necesario identificar mi debilidad para no caer sobre ella, porque cuando somos débiles en mi humanidad estamos al acecho del demonio, ¿no? Recuerdo la carta de primera de Pedro 5, versículo 8, donde dice muy claro, el demonio está como un perro, no, bueno, aquí lo dice león, ¿verdad? Está como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces el primero es reconocernos, el segundo es vigilar y el tercero, entonces ya entro en la formación. Si yo soy una persona que caigo consecutivamente en este pecado, entonces el intercesor empieza a trabajar cómo combatir esa situación. Debemos de aprender como intercesores de todos los documentos de la iglesia. No estamos excluidos a esa riqueza doctrinal. Estamos incluidos en la iglesia. Aprender de los documentos papales. ¿Qué dice el catecismo en la iglesia católica? ¿Qué es un sacramento y un sacramental? ¿Hasta dónde llega el poder de Dios a través de una bendición? ¿A quién podemos bendecir y a quién no? Y hay muchas cosas que tenemos que ir aprendiendo. El número 4, cuando empiezas a reconocerte, empiezas a formarte y a vigilar lo que Dios te ha dado, entra el trabajo. Entonces, el intercesor se convierte en una persona hacendosa pastoralmente. O sea, pastoralmente porque va a ser dentro de la iglesia. Mi sacerdote está a cargo del ministerio, ¿verdad? Estamos a cargo de la iglesia. Vamos a servir pastoralmente, cuidando todos los aspectos. En esta parte del trabajo no está apartada la familia, porque a veces pensamos que como yo trabajo pastoralmente, todo me rindo a la iglesia, dentro de la iglesia. Pero hay una parte que es la casa y la familia, donde también es atacada por el demonio y tenemos que vigilarla. Entonces, debemos de cuidar el trabajo y que en ese trabajo está incluida la familia, también mi familia, como parte del trabajo pastoral. Yo soy una intercesora, ya me estoy educando en la fe, pero no soy una intercesora nada más de tiempo parcial. Yo cuido a mi esposo, soy una intercesora que me he convertido al amor de Cristo y trabajo
en ese amor al Señor, no solo por las almas perdidas o por la paz del mundo, sino también por mi familia. Debo de saber cómo orar con mi familia, invitarlos, hablarles del Señor y decirles, ¿sabes qué? Estoy trabajando en este ministerio, voy a empezar a formarme y, bueno, expresar con la familia qué tipo de trabajo hago, ¿verdad? Ahora oro en la iglesia, me gustaría entrar en el ministerio de liberación, en el ministerio de la adoración, todos los tipos de intercesores que existen y yo hago partícipe también a mi familia. Entonces estamos involucrados todos. También de la misma manera, como trabajo en la iglesia, debo de trabajar en mi casa. Debe de haber un equilibrio. No podemos ser nada más intercesores de apariencia o de vestimentas, vestimenta de iglesia, ¿no? Debo de trabajar en mi casa. Debe de verse el reflejo de la paz en mi hogar. Porque si yo tengo la casa desordenada y yo me hago ver aparentemente ordenada ante mi iglesia, ante las oraciones, en mi iglesia pastoralmente todo bien, pero en mi casa tengo un desorden, allí va a entrar el combate espiritual. El demonio va a entrar a través de esa pequeña puerta de mi hogar para atacar en la parte pastoral de la iglesia. Es importante entender, el intercesor trabaja, pero trabaja en un equilibrio en mi casa y en la iglesia. Y de esa manera identificamos cuando el demonio está presente. Entonces, no podemos tener una casa desordenada y estar rezando en la iglesia mi rosario, la adoración al Santísimo, si yo tengo mi casa desatendida. El quinto punto es que el intercesor también está invitado a atender su salud, porque cuando estamos en el ministerio de intercesión, entregamos nuestra vida a la oración con ayunos, con muchas penitencias, con trabajos muy pesados, ¿verdad? A veces estamos en un retiro de 3 días, nos dormimos de madrugada. Entonces, tienes que ser un intercesor diligente, o sea, un trabajador que se adelante a cuidar los aspectos de salud. Porque la salud radica en tu cuerpo y tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y a veces andamos echándole la culpa al demonio de que estoy toda cargada espiritualmente, de que estoy enferma, de que no sé por qué me duele la cabeza, cuando realmente no atendiste tu salud. Nosotros cuando vamos a trabajar en el querigma, que tenemos un retiro, sabemos que viene muy fuerte, o un congreso de sanación, o lo que el Señor nos vaya mandando, siempre invitamos a los intercesores a descansar una semana antes, tomar vitaminas, si no me siento bien, ir a hacer un chequeo médico y me preparo para entrar al trabajo pastoral que voy a hacer. Entonces, vuelvo a repetir, me reconozco primeramente cuál es mi debilidad, cómo soy yo realmente. Después empiezo a vigilar, a cuidar los aspectos importantes de mi vida para que el demonio no entre en esas debilidades a hacerme la guerra. Entonces me empiezo a formar, empiezo a estudiar, a catequizarme y entra el trabajo pastoral. Entra el servicio, dónde voy, dónde me quiere tener el Señor, a dónde me quiere mandar, por quién quiere que haga ese trabajo de intercesión. Y el último punto, es un aspecto para cuidar nuestra salud, que también eso hace que proteja nuestro ser de cualquier ataque vulnerable que pudiéramos tener, como el ministerio de intercesión. Todo esto te va a llevar a convertirte en una persona eucarística. Y la persona eucarística es una persona responsable que no solamente comulga a Cristo los domingos, sino entre semana, que se reconoce débil, que se reconoce pequeño y pecador, y que tenemos que estar en la presencia del Señor en el altar entre semana comulgando. De ese modo, el Señor va a cuidar nuestra mente, el corazón,
nuestra persona de todos los dardos del maligno que están al acecho. No van a poder entrar fácilmente porque vas a estar cuidando el aspecto de tu casa, de tu familia, de tu persona, de tu pensamiento, de tu formación. Y entonces vas a estar congregado en el corazón de nuestro Señor Jesucristo para que te puedas proteger de cualquier ataque demoníaco. Dice la cita bíblica en Siracides 2, del 12 en adelante. Ay de los flojos que dejan caer sus brazos, y ay del pecador que se niega a elegir. Ay de los flojos que no tienen confianza, por eso no serán protegidos. Palabra de Dios. Regresamos dentro de un corte. Regresamos nuevamente al programa Laudato Deum en tu espacio Querigma en la Familia con el tema las estrategias del intercesor, la estructura del ministerio de intercesión, el combate espiritual del intercesor, como quieras entenderlo, hermano. Y ahora vamos a pasar a los campos o terrenos de la guerra espiritual que debemos de cuidar como intercesores. Y no solo como intercesores, también como un servidor de iglesia. O si no de iglesia, también de tu casa. Y quiero leer un pensamiento de Papa Francisco de Gaudate et Exsultate, número 158. Y dice Papa Francisco, la vida cristiana es un combate permanente. Se requiere fuerza y valentía para resistir las tentaciones del diablo y anunciar el evangelio. Esta lucha es muy bella porque nos permite celebrar cada vez que el Señor vence nuestra vida. Entonces, desde aquí quiero que entendamos que el triunfo ya está en la cruz, ya venció el Señor en la cruz. No nos podemos cuestionar. Si yo estoy en un combate, en un momento de angustia, estoy acechado, no sé qué pasa en mi vida, debemos entender que el triunfo ya se dio en la cruz. Entonces, todo lo que Dios permite es para la santidad de nuestro cuerpo, de nuestra vida, de nuestro servicio, ¿no? Pero vamos a identificar cuáles son los campos que debo de analizar, de cuidar o ver, o por qué es que me siento atribulado. El intercesor debe de contemplar dos aspectos. El primero, ¿quién es tu enemigo de guerra? Yo debo identificar, teniendo en cuenta lo que te dije antes de la pausa, que debes de identificarte cómo eres, cómo es tu vida, para que puedas identificar tu enemigo de guerra. Es importante conocer el enemigo, las fuerzas, las artimañas y sus estrategias. El enemigo en el combate espiritual siempre va a ser el demonio en el combate espiritual. Y los campos de batallas pueden ser muchas cosas como humano, ¿verdad? Que ahorita te voy a decir cuáles son, pero los tienes que identificar, aunque a veces usa nuestra miseria del pecado para atacarnos a nosotros mismos. O sea, a veces el demonio no se te va a aparecer con dos cuernos, se te va a aparecer en la otra persona. Se te va a aparecer en el pecado que tú estás haciendo. Se te va a aparecer en la humanidad, en las acciones. Por eso tienes que aprender a conocerte, para saber tu debilidad y tu fortaleza. Entonces el demonio usa la miseria de nuestro pecado para atacarnos. Y a veces nosotros mismos somos los que nos atacamos a nosotros mismos. A veces yo misma soy quien peleo contra mí misma. ¿Verdad? Dice San Juan Pablo II, Dios no se cansa de perdonarnos
somos nosotros los que nos cansamos de pedirle perdón. Entonces ahí te hace guerra el diablo. Dios ya te perdonó, pero tú sigues acusándote y peleando contra ti mismo. A veces cuando te perdonas a ti mismo y te abrazas a ti mismo con el corazón de Cristo, liberas todo una legión de demonios. Eso es lo primero. Entonces los enemigos de la guerra es lo primero que tengo que identificar. Y el segundo es el campo de batalla. El campo de batalla es el terreno donde el demonio hace la guerra. Y ahí es donde te va a arrebatar la paz, donde te va a sacar de la paz, donde va a dividir y te va a hacer carga espiritual. Nos vamos a ir a 4 terrenos de guerra o campos donde te hace el pleito. Y la primera es en la mente. Santa Teresa de Ávila decía, la mente es la loca de la casa. Es el campo de batalla donde Satanás y sus fuerzas espirituales hace el combate espiritual para poder tomar nuestros pensamientos, nuestras convicciones y las decisiones. Ahí entra. Ahí hemos sido testigos nosotros en la comunidad que a veces cuando la persona no está formada y la persona no tiene en el centro de su servicio pastoral a Jesucristo, a veces sale corrida de la comunidad. Se van porque se sintió mal, porque su tanito no lo saludó, porque aquel manganito habló mal de él. Entonces, en la mente empieza el combate, la guerra, y como este pobre intercesor no tiene formación, no sabe sus debilidades ni sus fortalezas, el demonio lo saca, lo quita de allí. Entonces, el primer punto es cuidar tu mente. San Juan Bosco decía, la mente vacía es el taller de Satanás. Si tú no cuidas tu mente, si no estudias, si no te formas como debe de ser, pues imagínate, ¿no? Ahí van a alojarse los peores pensamientos en la mente. El segundo punto, tu segundo campo de terreno de combate es la familia. Cuando el demonio no puede hacerte guerra a ti mismo, contra ti, porque comulgas, porque sabes orar, sabes rezar, sabes entregar, se va contra tu familia. Familia especialmente directa, hijos, esposos, hermanos, ¿no? Después de la mente entra el campo favorito, la familia. El demonio ataca de muchas formas a la familia. El primer punto es el pleito, la discusión, desunir, porque la unión familiar es una fuerza de Dios para pelear contra el mal. Lo comentó un día el padre César Truqui, que es un sacerdote exorcista, en un congreso que fuimos a Roma, y él expresaba ahí que había un demonio especializado para atacar a la familia. Siempre va a estar, aunque no seas intercesor, siempre va a estar, para que no vayas a decir, no, pues no me voy a meter porque va a atacar la familia. No, está allí, seas o no seas intercesor. Entonces, ahí está ese mal y el Padre nos lo demostró. Y, por ejemplo, tenemos en el libro de las Sagradas Escrituras de Tobías, y sabemos, dio ahí el nombre en el libro de Tobías, que se llama Asmodeo, y ese demonio, pues, atacaba a la familia, ¿no? Es bíblico, existe. Entonces, cuando se percibe que una familia es acechada por el mal, empieza a haber muchos pleitos, discusiones, empieza a haber discordias, empiezan a entrar los vicios, el alcoholismo, la rebeldía, los hijos empiezan a rebelarse, bueno, hay una furia presente. Entonces necesitamos combatir contra las acechanzas del demonio y más adelante te voy a decir cómo para poder luchar contra ese campo de combate espiritual. El tercero son las pertenencias. También debemos de cuidar el campo de batalla en nuestras pertenencias, trabajo, vehículos descompuestos. Empiezas a acercarte a la iglesia, ¿no? Y empiezas a identificar que se te descompone mucho el carro y tuberías de agua, bueno, etcétera. También tenemos el trabajo pastoral, muy acechado, peleado por el mal. Es ese combate espiritual
donde entra el demonio a atacar a la familia de la iglesia, ¿no? Al grupo, al ministerio, la vocación, ¿verdad? Satanás no necesita luchar contra toda la comunidad. Él solo necesita al tibio y al débil, como lo dijimos al corte, ¿no? Con uno tiene. Si él logra captar la atención de uno, del débil, del frío, del tibio, entra y empieza a hacer discordia en el grupo y empieza a ver pleitos, empieza a haber pues desafíos, chismes, y allí toma ese espacio. Esto es muy importante, pasa mucho, ¿no? Por eso hay que orar siempre como comunidad, hay que trabajar todos juntos para identificar al hermanito herido, lastimado y poderlo ayudar. Por estas razones, el intercesor siempre debe de protegerse. Ya identificamos el enemigo, ya identificamos los campos, ahora vamos a identificar las armas espirituales. El Señor nos llena de armas espirituales. La primera es la iglesia. Cuando tú estás unido a la Santa Madre Iglesia, ya estás protegido eh, para la gloria de Dios. Porque fuera de la iglesia, pues es peligro, ¿no? No hay formación, no hay comunidad, no hay ayuda. Entonces, dentro de la iglesia, ese es algo hermoso como un arma de protección. Dice la palabra de Dios en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces el Señor no nos abandona. El Señor está presente con nosotros y quiere que clamemos a Él. O sea, Él quiere ser Dios. Él quiere que lo dejes ser Dios. Entonces Dios está presente para protegernos con su presencia. Dice la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios 3, del 13 al 15. El fuego, pues, probará la obra de cada uno. Si lo que has construido resiste al fuego, serás premiado. Pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Se salvará, pero no sin pasar por el fuego. Palabra de Dios. Entonces, la primera carta a los Corintios 3, del 13 al 15, San Pablo nos dice que estamos en combate espiritual y todo lo que vayamos a hacer en la vida tiene que pasar por la purificación, por todos estos combates. Entonces el Señor empieza a darnos esa madurez espiritual en todo lo que Él va permitiendo para que podamos ser un buen intercesor o servidor de la iglesia y seguir adelante con lo que Dios nos ha encomendado. Necesitamos ver cuál es el arma y aquí hay un arma muy importante. Después de que la iglesia nos protege del mal, el siguiente punto es hacer uso del don del discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual nos va a dar la gracia de poder identificar cuándo actúa el demonio y cuándo actúa el ser humano. ¿Qué es lo malo y qué es lo bueno? Y para eso hay muchos estudios que te pueden ayudar. Por ejemplo, San Ignacio de Loyola, ¿verdad? Hay muchos tallercitos que te ayudan a adquirir ese don del discernimiento espiritual, que son dones adquiridos, para que puedas crecer en madurez y puedas identificar dónde está el demonio y dónde está actuando el ser humano. Y que no te dejes engañar por él, ¿verdad? Este don no es para detectar las fallas de las otras personas. Oh, yo ya me siento bien iluminado y tengo yo el don muy desarrollado, el discernimiento, y esta persona está haciendo aquella. No, eso no. No es telepatía tampoco, de que yo me voy a poner a meditar, a ver qué me sopla el Espíritu Santo, ¿verdad? No somos videntes. Nada tiene que ver con el espiritismo. Por eso el Señor lo va dando en la manera que tú vas creciendo dentro de la iglesia. Por lo regular, el don del discernimiento espiritual se da conforme vas creciendo. Ya te comprometiste con el Señor, has hecho muchas renuncias, te formas, tienes catequesis, estás en trabajo pastoral, ahora viene el discernimiento espiritual para que puedas trabajar para gloria de Dios. El punto número 2 es la armadura de Dios, una protección.
Y te voy a invitar que leas desde tu casita Efesios 6 del 10 al 20. Ahí viene descrito, muy bien explicado lo que es la armadura espiritual. Tienes que verte como si fueras un soldado. Si yo estoy en la guerra, tengo que vestir con buen calzado, con casco, cinturón, con mi armadura, con la espada. Y en Efesios 6, del 10 al 20, va a explicarnos San Pablo muy bien lo que es la vestimenta de un soldado. Necesitamos entrar en el número 3 y es un intercesor santificado lleno de la gracia de Dios, de los sacramentos. Es el intercesor cuando es más fuerte en su debilidad humana, se engrandece en el amor de Cristo y es a través de la Eucaristía. Cuando el intercesor se siente acechado, debe de recurrir inmediatamente a los sacramentos, al sacramento de la confesión, ir a misa también entre semana, no nada más los domingos, ¿verdad? Siempre decimos esta frase en la comunidad: el que va a misa solamente los domingos es miseria, es un intercesor chafa. Tienes que ir entre semana, comulgar entre semana, tener tu confesor cerca, purificarte de los pecados que a veces no podemos confesar porque estamos como en una vida muy sedentaria. Todas esas cosas te van a ayudar a reconciliarte con el Señor y a través de la Santa Eucaristía vas a agarrar una armadura fuerte y muy eficaz para poder combatir al mal. De esa manera vamos a protegernos contra la influencia del demonio. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1131 habla de los sacramentos como una fuerza del alma. Dice el numeral 1131. Los sacramentos son la fuerza del alma. Los sacramentos, como el Catecismo lo recuerda, son la fuerza que brotan del cuerpo de Cristo, siempre vivo y vivificante. Y como es el Señor, es la acción del Espíritu Santo quien va a obrar. Y en el numeral 1123 cita que los sacramentos están ordenados a la santificación de los hombres para la edificación del cuerpo de Cristo. Y en definitiva, podemos darle culto a Dios. El número 4 tenemos los sacramentales. Primero hablamos del sacramento y ahora hablamos de los sacramentales. Y los sacramentales, aquí es donde tenemos que cuidar muy bien, ¿verdad? Porque cuando no usamos los sacramentales correctamente, le damos una forma supersticiosa y sale recontraproducente estarlos usando porque no los usamos correctamente. La iglesia nos enseña cómo debemos de cuidarlos, cargarlos, cómo de ser algo religioso pasa a ser algo sacro. Entonces necesitamos tener mucho cuidado cómo usarlos. Ahí en esta parte, tú como intercesor tienes que hablar, depende de la diócesis que pertenezcas, qué tipo de sacramentales estás autorizado a usar. Que los más comunes es el agua bendecida, ¿verdad? El agua exorcizada, la sal exorcizada. Algunas diócesis dan permiso de usar el aceite bendito, que es aceite de oliva, nada más, no hay de otro, y autorizado por el sacerdote. Este es un tema muy amplio que más adelante lo vamos a pasar y explicar cómo orar con los sacramentales, cómo se distribuyen, para qué sirven, qué diferencia hay entre un sacramental exorcizado y un bendecido, para qué usamos la cruz de San Benito, cuál es su función dentro de la iglesia. Por un ejemplo, ¿verdad? Las bendiciones también son sacramentales y es importante porque mucha gente las descuida. Tienes que aprender a bendecir los alimentos, que es un sacramental. El exorcismo es un sacramental. La bendición de los hijos es otro sacramental. Bendecir una casa, bendecir un carro. Y hay muchas cosas que tenemos que hablar donde la iglesia nos va formando, pero es un tema muy extenso. Yo te voy a invitar que nos sigas aquí por este espacio y más adelante lo vamos a compartir para que estés bien catequizado. El número 5, como protección, se les invita a los intercesores que deben de ser intercesores adoradores. Si tú no adoras a Jesucristo en la Santa Eucaristía,
pues no, vamos a tener nada más de vestimenta hacia afuera, ¿no? Absolutamente nadie puede hacer batalla contra el demonio si no es adorador al Santísimo. Debemos de identificar que ahí es donde está el triunfo. Por eso se les invita a todos los que están escuchando este tema que vayamos a la verdadera fuente, a adorarlo al Señor. Hay un número 6 que después de entrar en la adoración también está el silencio. Necesitamos ser intercesores silenciosos, orar en silencio, no parlanchines, ¿no? Dice el diario de Santa Faustina, el numeral 477, el silencio es una espada en la lucha espiritual. Un alma platicadora no alcanzará a percibir cuando se encuentre en el combate espiritual. La espada del silencio cortará todo lo que quiera pegarse al alma. Los seres humanos somos sensibles a las palabras, al diálogo, al ruido, y queremos responder de inmediato, sin pensar si es la voluntad de Dios que hablemos o actuemos. El demonio se aprovecha de esta situación. El alma silenciosa es fuerte. Ninguna contrariedad le hará daño si persevera en el silencio. Y en el numeral 198 dice, el alma silenciosa es capaz de la más profunda unión con Dios. Vive casi siempre bajo la inspiración del Espíritu Santo. En el alma silenciosa, Dios obra sin obstáculos. El diario de Santa Faustina. Bueno, vamos a quedarnos aquí y volvemos dentro de unos minutos. Continuamos con el tema, la estrategia del Ministerio de Intercesión o el combate espiritual, ¿verdad? Di estos dos títulos porque van de la mano y uno te lleva al otro, las estrategias, los campos de batalla, estamos en combate espiritual. Bueno, quiero agradecer a todas las personas que se han conectado, que han estado pendientes del programa, que han estado conectados con nosotros por todo lo que han escrito en los comentarios. Quiero que sepan que todo lo leemos. Sigan mandando sus opiniones. Muy agradecidos con todos ustedes. Pueden conectarse con nosotros, poner todos sus comentarios, algún tema que les interese en relación a la comunidad, a la intercesión, ¿verdad? Como, no sé, hay tanto de qué hablar. Mm, Damos gracias a Dios por la radio, porque es una fuente de formación tremenda, tiene un impacto tremendo donde puede alcanzar mucha gente que a veces no estamos cercas en cualquier parte que te encuentres del mundo. Te invito a que compartas la página, compártenos en YouTube, en Instagram, en Facebook, en la manera que tú puedas compartirlo. Pero no te desconectes, sigue con nosotros. Necesitamos hacer un gran equipo para seguir adelante con esta misión evangelizadora que el Señor nos ha encomendado a través del Laudato Deum, y estamos seguros que Dios se va a glorificar en todo lo que aprendamos unos de otros. Y bueno, como conclusión al tema, el demonio es un adversario muy fuerte, ¿verdad? Recuerdo que una vez en un congreso nos preguntaron, si yo peleara contra el diablo, ¿quién gana? Y muchas personas dijeron, yo, porque Dios está conmigo. Pero recuerdo que la persona que estaba dando la conferencia nos expresó que estábamos mal. No, dice, si tú peleas contra el demonio vas a perder porque tú eres humano. Él es espíritu y eso nos desfavorece. Entonces es malo, es espíritu y lo que nos puede ayudar en el combate es estar llenos de la gracia de Dios, estar formados, estar unidos a la iglesia, estar trabajando en nuestras debilidades, estar a los pies de Cristo, estar en adoración continua, estar con los sacramentos, con la Eucaristía, con la confesión frecuente. Decía Santo Cura de Ars que la confesión son 70 exorcismos. Entonces el diablo es adversario, mentiroso, engañador,
y siempre se opone a Dios, pelea contra Dios. Él le conviene, no le conviene matarnos, le conviene que seamos malos ejemplos de servidores o intercesores para de esa manera llevarle más almas a Él, para ser malos ejemplos, ¿no? Y poner en mal a la iglesia. Por eso debemos de estar muy bien formados para poder combatir contra Él. Siempre va a estar haciéndonos guerra, siempre va a estar buscándonos. Recuerda la primera de Pedro 5, versículo 8. Es león y él busca a quien devorar. Entonces siempre va a estar así. Sin embargo, el diablo tiene su límite. Dios manda y tiene el poder sobre todos nosotros. Él tiene limitado ese ataque contra nosotros, esa guerra. Sus fuerzas son limitadas, ¿verdad? Sus ataques son limitados. Dios está por encima de todos nosotros. Entonces, tú tienes esa garantía de que Dios está contigo siempre. Y eso nos lo otorga los sacramentos, el bautismo. Te voy a recomendar unos libros para tu crecimiento doctrinal en referencia a este combate espiritual. Si tú buscas cómo formarte, ya vas a tener un adelanto, vas a tener un arma espiritual que es la formación. Lee documentos papales, lee documentos del magisterio autorizados por la iglesia. Verifica que sean autorizados por la iglesia. No sigas a sacerdotes rebeldes que pelean a veces contra la iglesia, que basen sus propios pensamientos. No los sigas. Sigue quien esté con el Papa. Sigue quien esté en obediencia. Sigue quien dé el evangelio en la paz del amor. Te puedo recomendar el libro, el número 1, que no falla, las Sagradas Escrituras. Tienes que tener las Sagradas Escrituras en tu mano. Número 2, te recomiendo el libro de combate espiritual de Lorenzo Scupoli, después de las Sagradas Escrituras, porque hay un error que cometemos muchas personas, nos llenamos de muchos libritos y devociones y somos intercesores muy devocionales, pero nunca abrimos las Sagradas Escrituras, nunca abrimos un evangelio, nunca leemos el libro de Daniel, nunca leemos qué pasó con Esther y estamos fuera de la sintonía. Entonces, las Sagradas Escrituras. Y después puedes leer al combate espiritual de Scupoli. Es considerado el libro más leído después de las Sagradas Escrituras, el libro de Scupoli. San Francisco de Sales también tiene mucha materia, es un doctor de la iglesia y trabaja mucho con las virtudes, con los vicios y nos puede ayudar también en nuestro crecimiento. Es recomendable, ¿verdad? Fíjate, curiosamente, San Francisco de Sales, que también fue maestro de todo esto, doctor de la iglesia, llevó en su libro el libro de Scupoli. O sea, San Francisco de Sales leía a Scupoli, al libro del combate espiritual. Nomás imagínate qué buen libro ha de ser. Entonces, ahí ya tenemos 3 santos, ¿verdad? Bueno, tenemos las Sagradas Escrituras, Scupoli y San Francisco de Sales. Ellos son santos de acompañamientos espirituales. Cuando hay personas que no tienen directores espirituales, pueden seguir a Scupoli o a San Francisco de Sales en todos sus escritos. También te invitamos a que leas Introducción a la vida devota de San Francisco de Sales. Tenemos también el libro de los santos, que hay muchos autores, porque el libro de los santos te vas a dar cuenta cómo los santos tuvieron guerra y eran humanos como nosotros y ahorita están en los altares. Entonces el Señor no quiere intercesores rebeldes, heridos, lastimados, haciendo sus propias iglesias allá como protestantes, ¿verdad? Mis respetos para los protestantes, pero el Señor quiere que seas santo, quiere que tú seas santo en tu servicio pastoral y que un día tu nombre también esté escrito en la iglesia, de que tú luchaste por seguir adelante, que no fuiste derribado
y tiraste todo lo que Dios te había dado. También recomendamos el libro Ven, sé mi luz, de Madre Teresa de Calcuta. Las cartas privadas de Teresa de Calcuta. Es un medio para aprender a orar dentro del dolor y la oscuridad. Yo a veces no siento a Dios, tengo mucha persecución. Cómprate este librito y lee cómo Madre Teresa luchó en la oscuridad. Tenemos también otro libro, el diario de Santa Faustina Kowalska. Es oro este libro, personalmente. Este fue mi libro y mi proceso de conversión cuando yo tuve ese encuentro con el Señor y me fui acercando cada día más y más a través del diario de Santa Faustina, donde es la secretaria de la Divina Misericordia. Y por último también tenemos el libro de líneas guías. Este pequeño libro nos ayuda cómo trabajar como auxiliar de exorcista en el ministerio de los exorcismos. Estos libros te pueden ayudar en tu crecimiento espiritual para que sigas formándote y como estos primeros pasos en donde el Señor te quiera llevar. Y bueno, pues yo con esto me despido. Hemos estado trabajando muy de cerca con el Ministerio de Intercesión. Vamos a ir compartiendo más adelante por este canal algunos testimonios de nuestros hermanos de comunidad, donde ellos nos van a explicar cómo han ido creciendo, cómo se han ido liberando, cómo se encontraron con el Señor y ahora qué función hacen dentro de la comunidad. Algunos intercesores, algunos son auxiliares de exorcistas, otros son ministros de la Santa Eucaristía, otros son predicadores, pero todos hacen una función muy hermosa donde el Señor a través de cada persona hace una obra tremenda para la gloria de Dios. Hay una frase muy hermosa, por eso yo les recomiendo a todas las personas que busquen el libro de los santos, porque ahí te puede ayudar a reflexionar desde nuestra pequeñez, sin tanta palabra de teología que a veces se nos hace un poco difícil entender, ¿no? Un sentido teológico. No, así en la sencillez. Y decía Madre Teresa de Calcuta, que con esto me voy a despedir, decía ella, yo hago lo que tú no haces y tú haces lo que yo no puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas. Pues gracias, hermano. Te bendigo en el nombre de Dios. Gracias por todo lo que nos has acompañado y me despido por este mismo canal, a esta misma hora, todos los miércoles en el programa Querigma en la Familia. Le damos gracias a Dios y hacemos oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Agradecemos al Señor todo lo que nos ha hablado y que nada se escape, ninguna palabra se escape, Señor, que todo lo que hayas hablado quede sembrado en nuestro corazón para la gloria de Dios Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga.